controles pediátricos de los niños con cardiopatías? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Muy diferentes a niños con corazón sano? Va a depender de la cardiopatía. En realidad, el calendario de niños sano es el estándar. Si el niño Ya, anda bien, ese calendario se va a mantener. perfecto. Obviamente que un niño que está con una hospitalización prolongada, tiene deterioro nutricional, no sube de peso, utiliza sonda, tiene más de 4 o 5 medicamentos, tiene una patología agregada que sea relacionada con la cardiopatía o adosada por otro motivo, obviamente va a requerir controles más frecuentes. Pero en realidad, el primer año de vida, los controles básicos son mensuales. Y lo que uno hace de repente con los cardiópatas es controlarlo los primeros meses, cada 15 días, hasta que uno ve que anda bien. Cuando anda bien, y cuando uno habla de anda bien, uno no está evaluando solo al niño, uno está evaluando el binomio padres-hijos, ¿ya? Porque muchas Exacto. veces lo que uno espera que los padres adquieran las habilidades suficientes para hacerse responsables del cuidado especial que requiera cada niño. Cuando uno ve que logra lograr establecer ese vínculo y los padres ya están adecuados, uno puede soltar los controles, ¿de acuerdo? O Y hacer un control apoyando un a los poco más a papás también distancia. en esto. Esto depende mucho de la familia. Cuando uno Mm, ve que los padres necesitan más acompañamiento, lo lógico es dárselo y hacer los claro, controles un poco más frecuentes. exacto. No depende solo del niño, porque no quiero pensar que solo el Mm. bebé, no, es el binomio entre los cuidadores y el niño lo que va a determinar cuál va a ser la frecuencia de los controles. De los controles. Perfecto. Y bueno, también lo respondí un poco en esa pregunta, doctora, pero ¿cuándo deberíamos consultar a un nutriólogo específicamente? ¿Qué alerta? ¿Está muy de bajo peso? No le gusta comer? ¿No tiene apetito? ¿Cuándo? Mira, la especialidad de nutrición es una especialidad, entre comillas, nueva. De hecho, este año recién se está tramitando el concepto de su especialidad. Los adultos ya lo tienen, pero la nutrición infantil va como una especialidad aparte. La disponibilidad de nutriólogos en general en Chile es bajísima. ¿Ya? Estamos concentrados en las ciudades grandes y en el resto del país no hay nutriólogos disponibles. Entonces, pensar a decir que cada vez que tenemos este problema vamos a tener que ir al nutriólogo sería una exageración de mi parte y los nutriólogos nos daríamos abasto para aceptar esa demanda. Y lo que Sí. yo creo que es el pediatra, y aquí me voy a hacer cargo de mi especialidad base, es la pediatría. Todo pediatra bien formado está capacitado suficientemente en el área de nutrición para hacer seguimiento nutricional de un niño sano y de un niño con patología. Cuando el pediatra se hace cargo de ese paciente, ve que la situación se pone delicada y no responde a las medidas habituales que todos los pediatras conocen para manejar la parte del déficit nutricional principalmente, y de los excesos, que ya vamos en algún momento a tocar ese tema, puede, ¿no es cierto?, apoyarse en una consulta para la nutrióloga. En realidad nosotros deberíamos dar indicaciones, deberíamos orientar el tratamiento, y el pediatra debería ser capaz de tomar estas indicaciones, hacerlas suya también, y poder seguir al paciente. En el caso Perfecto. mío, se produce la dualidad de que yo hago pediatría primero y nutrición después, y que muchas veces por comodidad de los pacientes, ¿no es cierto?, uno mezcla las dos cosas, y bienvenido sea dentro de la capacidad que uno tiene. Por ejemplo, en el hospital, ¿no es cierto?, yo solamente veo patologías seleccionadas. Es el paciente que se escapa del control pediátrico, el que no anda con las indicaciones básicas de la pediatría, el que debe llegar al nutriólogo, Perfecto. ¿ya? O cuando tenemos alguna patología específica, como por ejemplo, la alergia a proteína de leche de vaca es un mix entre nutriólogo y gastroenterólogo muchas Claro. veces, pero hay otros niños que tienen otras necesidades nutricionales, que utiliza una sonda nasogástrica, que tiene un trastorno de deglución, que no es capaz de recibir los alimentos de una forma natural, que se sospecha algún déficit específico nutricional, de vitamina, de algún micronutriente, que tiene una anemia crónica, que tiene algún otro motivo por el cual uno sospecha alguna patología agregada, ese paciente debe ser derivado a nutriólogo. Perfecto. Clarísimo. Doctora, y concretamente, ¿qué alimentos deberíamos evitar en la dieta diaria, cotidiana de nuestros hijos con cardiopatía? Sal, se habla mucho que la sal tapa las arterias, o azúcar para que no engorden. A ver, y de la dieta normal, existen algunos elementos que no son solamente restrictivos para los cardiópatas. La sal es algo que no hay ningún cardiópata en que en alguna indicación al alta se le haya escrito expresamente dieta baja en sodio o sin sal.
¿no es cierto? Sí. La dieta sin sal no existe, primero que nada. El sodio es el electrolito más importante del organismo, por lo tanto nosotros debemos ingerirlo. Lo que no tenemos que hacer es ingerir exceso de sodio. Sodio es la sal, y el exceso no daña la arteria, lo que daña es el riñón. Y es uno de los precursores más importantes para la hipertensión arterial. Y como es uno de los electrolitos más importantes del organismo, tiende a retener líquido. Entonces, desde ese punto de vista es que los cardiópatas no deben tomar tanta sal, porque muchas veces ustedes están con diuréticos, los niños están con diuréticos, y el sodio se contrapone al uso del diurético. Exacto. Entonces, como en otras patologías, los pacientes que toman corticoides nunca pueden tomar sal, pero por otros motivos. Entonces, esto tiene que ver más con riñón y con hipertensión arterial a lo largo de la vida. Y la recomendación de bajar el consumo de sal es una recomendación internacional de la OMS a toda la población mundial, no solamente los niños con cardiopatía. Entonces, cuando uno dice no consumir sal, en el fondo lo que uno está pidiendo es que esos niños no sean expuestos a alimentos altos en sal, que son las papas fritas, muchas veces los alimentos procesados. Las galletas a veces tienen más sal, más sodio que las cosas saladas, probablemente tal. Todos los alimentos procesados, porque no sabes lo que tenemos, y uno de los elementos que ponen sabor y que hacen ganas de que uno coma algo, es la sal. Por lo tanto, se la colocan a muchos más alimentos de lo que la gente cree. Otro tema son los azúcares. Los azúcares es un alimento que no se recomienda en la ingesta de ningún niño menor de, ojalá, 2 años. Pero estamos hablando de los azúcares agregados. La lactosa, que es parte importante de la lactancia materna, también es un azúcar, y está extensamente en la leche materna. Entonces uno dice, bueno, pero si la lactosa también es azúcar. Sí, pero uno lo que no quiere es azúcar agregada. Entonces, todo lo que es jugo, todo lo que es fruta procesada, partiendo por las compotas envasadas o por la fruta cocida, en el fondo es una forma de darle a los niños fruta de más libre disponibilidad, y eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, en resumen, sal no deben comer exceso. Azúcar, ningún azúcar agregada el primer año de vida y muy poca el segundo año de vida. Todo lo que sea alimentos procesados en general, tienen algunos alimentos que nosotros no conocemos, lo que son los grasas trans, lo que son los colorantes, lo que son los preservantes, que no son saludables para nadie, menos para estos niños. El exceso de grasa en general, y cuando me hablo de grasa, estoy hablando de grasa animal, no de aceites vegetales. Por eso es que a la comida nosotros le colocamos aceite, y tratamos de usar grasa desengrasada, y cuando son más grandes, tratamos de evitar todo lo que es fritura, y lo que es como alimentos altos en grasa saturada. Y al mismo tiempo, bueno, eso es lo que uno, en general, las 3 cosas que uno no debería exagerar en la alimentación. Perfecto. Doctora, yo creo que yo voy a representar a muchos papás cuando digo que nos cuesta mucho que nuestros hijos con cardiopatías engorden o ganen peso, sobre todo pensando en la cirugía o en alguna intervención. Puede ser que, como ellos tienen mayor exigencia cardíaca, eso influya en su apetito o en sus ganas de comer, pero ¿por qué son generalmente estos niños con cardiopatía más flaquitos o más menudos? Les cuesta subir de peso. Esta es una pregunta que tiene hartos factores, no uno, ¿ya? También te voy a presentar un monito que tiene que ver con esto. Yo no soy muy experta en manejar esto, así que no se rían, ¿ah? No, sirve mucho poder ver las imágenes mira, para poder entenderlo. Mira, Ya. Mira, esto es algo que uno tiene que tener claro. Estos son los 4 factores por qué los niños que tienen cardiopatía les cuesta mucho subir de peso. Por un lado, son niños que ingieren poca comida, que tienen mal apetito. Primero, porque se cansan. Segundo, porque hay algunos medicamentos que hacen que la comida les tenga un gusto malo. A veces también nosotros somos los culpables, le damos leches que no son las más ricas. Tienen disnea, polimnea, entonces entre respirar y comer, prefieren respirar. Tienen un estómago pequeño porque a veces tienen el hígado grande, o porque les cuesta mucho respirar, y eso hace que baste un poquito de comida para que definitivamente el estómago esté llenito, y eso les genere saciedad y no quieran comer más. Por otro lado, efectivamente, estos niños tienen un gasto energético mucho más alto, por el tema del corazón, y porque para compensar el corazón respiran más rápido, y eso hace que también se cansen por la parte de respirar. Todo eso es trabajo muscular. Cuando uno hace trabajo muscular, termina cansado. Por otro lado, existen algunos antecedentes que tienen que ver con la dificultad para absorber los nutrientes a nivel del intestino.
lo que conversamos, estas alteraciones intestinales por inmadurez, por congestión, por alteraciones de flujo. El hecho que tengamos poco gasto cardíaco, que tiene que ver con la dificultad del corazón de entregar los nutrientes al resto del organismo, hace que el intestino, que tiene un alto nivel de irrigación, de repente no tenga la cantidad de sangre suficiente para funcionar bien. O que esté congestivo porque tiene el hígado grande, porque está muy, le cuesta la sangre circular. Y la tiene como atrapada al lado derecho del corazón. Por último, algo bien importante, el organismo está seteado y la célula para funcionar con un nivel de oxígeno importante, que tiene que llegar a la célula para que la célula funcione. Los niños son cianóticos y que funcionan con menos oxígeno en la sangre, la célula no es capaz de generar el mismo nivel de energía y funcionar de la misma manera que funciona un niño que tiene más oxígeno. Esto en el inicio, en el primer mes de vida, los primeros meses de vida, es muy importante porque requiere mucho más energía para hacer las mismas funciones que podría realizar si tuviera más oxígeno disponible. Los niños haciendo esto, la célula se cambia, se modifica y empieza a buscar sistemas enzimáticos más eficientes con menos oxígeno. Y para eso se demora. Por eso un niño cianótico de 3 años hace lo mismo que otro que tiene 95% de saturación. Pero si yo al niño que tiene 95% de saturación y que es rosado, de un día para otro lo transformo en cianótico, no se mueve de la cama. En cambio el otro tiene la misma saturación y anda corriendo por todos lados. Entonces, existe la plasticidad de la que yo te he hablado ya en más de una oportunidad que tienen los niños para adaptarse, pero esto requiere tiempo. No se puede hacer inmediatamente. Esto es el cuadro resumen de por qué los niños tienen mayor riesgo de desnutrición. Ahí está la explicación clarísima. Y doctora, ahora hablando de las intervenciones, de la operación en el caso de los niños con cardiopatías más graves que requieren de operaciones, ¿hay alguna recomendación especial de alimentación días previos a una cirugía o un cateterismo? La nutrición no tiene un efecto muy inmediato, en el sentido que tú no puedes cambiar la nutrición de años en un mes o en una semana. La nutrición debe cuidarse desde el día 1 y para toda la vida. Por lo tanto, cuando uno tiene un niño con una cardiopatía y uno anticipa o sabe que va a operarse a los 6 meses o a los 4 años, la verdad es que el cuidado debe ser diario y permanente, no solamente por el último mes. Es verdad, y muchos de los que están aquí alguna vez hemos estado en esta situación, y yo siempre los esfuerzo un poquito los meses anteriores con algún polivitamínico, con algún refuerzo de zinc o con algún polivitamínico. Pero eso es una pincelada final. Pincelada final a un trabajo que tiene continuo y de largo plazo. O sea, el estado nutricional no siempre tiene que ver con el peso. También me han escuchado mencionar esto. Nutrición no es peso. Y uno muchas veces trabaja para una buena nutrición, no necesariamente para un peso óptimo. Entonces, yo puedo tener un niño delgado, incluso bordeando la desnutrición, y yo les puedo haber dicho a las mamás, no se preocupe, este niño está bien nutrido, porque yo sé que tiene todo lo que necesita, aunque su peso, su masa, no sea la más ideal del mundo. Asimismo, puedo tener un niño que tenga sobrepeso, ¿no es cierto? Que tú digas, no, está excelente para la cirugía, maravilloso, pero que tenga déficit de muchas cosas, porque el hecho que tenga sobrepeso también es una malnutrición, tiene más masa grasa, menos masa muscular, o algún déficit de vitamina que pueda hipotecarnos el tema del éxito de la cirugía, o molestarnos, no es que el éxito depende de la nutrición, pero ayuda a salir mejor parado de todo esto. Entonces, el tema de la nutrición no va en lo que uno hace el mes antes, hace en lo que uno ha hecho siempre. Por lo tanto, debe ser un continuo. Y lo que uno hace el mes antes es asegurar un buen aporte proteico, darle un polivitamínico para que no le falte, anticipando un poco lo que va a pasar. Pero no es algo que se pueda modificar un mes o una semana antes de la cirugía. Doctora, ¿y la alimentación después de una cirugía también deberíamos tener algún especial cuidado o, como dice usted, la misma alimentación de siempre? O sea, la base siempre va a ser la misma, pero después de la cirugía hay un punto, que es siempre la convalescencia. La convalescencia es un concepto antiquísimo. Cuando alguien tenía una enfermedad grave y se mejoró, los antiguos decían que está convaleciente. Ese concepto es muy, muy antiguo. Yeah. ¿Qué significaba? Que después que uno se mejora de una patología y no corre para la cardiopatía, corre para cualquier enfermedad. Ahora, por ejemplo, con el COVID también es un tema. Uno tiene que entrar en un periodo de regeneración, de reparación. Perfecto. Te lo voy a poner un ejemplo muy casero.
si tú tienes un temporal y se te llueve el techo, ¿vas a reparar el techo con el temporal? No. No, tapas la gotera, haces cualquier cosa, pones un parche, un cartón en el vidrio, lo que sea, ¿cierto? Y cuando pase la lluvia, ¿qué vas a hacer? Ahí, Preparar. recién, vas a ir a buscar los maestros para que te arreglen el techo. Entonces, exactamente lo mismo. Cuando el niño sale de la cirugía, solamente tiene una reparación parcial que es de emergencia. Colocó parches en todos lados y tapó todo lo que pudo. Pero después de que haya pasado la tormenta, viene el periodo de reparación, que es el periodo en que el organismo mira y dice, no, esto hay que hacerlo todo de nuevo. Regenera y repara todo lo que hay que reparar de nuevo. Ese periodo de reparación final es un periodo de alto gasto energético. Mucha proteína, necesita mucho aporte de calorías. Muchas veces los niños a veces siguen bajando de peso si uno no lo soporta adecuadamente. Este periodo no solamente requiere materia prima, también requiere trabajadores y algunos sellantes, que es como el pegamento de un edificio. Estas son las vitaminas, son los minerales, ¿no es cierto? No solamente requiere caloría y proteína, que sería como el cemento y los ladrillos, también requiere de toda la otra maquinaria para que esto funcione. Y movimiento. Esto es otro concepto súper importante. La rehabilitación nutricional va de la mano, pero así de la mano con la actividad física. Y no estoy hablando que mandemos al niño a jugar un partido de fútbol, sino que el movimiento mueve los nutrientes y hace que las células nobles pidan esos nutrientes para reconstruir. Entonces, la kinesioterapia motora, que a veces significa simplemente déjenlo caminar, déjenlo moverse, déjenlo que gatee, no lo anden pidiendo tanto en brazos, no le pongan el andador, déjenlo en el suelo. Estas cosas son súper importantes y van de la mano de la nutrición. En nutrición siempre la actividad física va a ir de la mano en cualquiera de las áreas, porque necesitamos movimiento también para mover nutrientes. Perfecto. Y este periodo de regeneración, doctora, ¿como cuánto debería durar? ¿Cuándo deberíamos estar dándoles todos estos nutrientes y poniéndole ojo más a las proteínas, etcétera? Eso va a depender de cada niño y de la patología que tenga, pero en realidad Ok, no va menos de 60 días a 90 días. ¿Ya? perfecto. Si ustedes han tenido algún paciente enfermo grave, una de las cosas que más se ha visto es que la enfermedad grave, los pacientes bajan de peso todos. Y no necesariamente solamente porque dejan de comer, sino que porque que el organismo gasta todas las reservas musculares en la reparación y en la regeneración de tejido. Perfecto. Y además que tenemos que convivir con niños que después de una cirugía no quieren comer. Los mismos problemas que te mencioné, pero ahora vienen algunos problemas que tienen más bien en el área conductual. Eh, Exacto. Cuando los niños son pequeños, de partida están adoloridos. No Exacto. creo que su ingesta es muy Obvio. rica. Los mismos medicamentos interfieren con lo que te dije yo, con la gana de comer. Pero Sí. también hay algunas cosas conductuales en los mayores. El dejar de comer muchas veces es el castigo del niño a la madre o al padre que lo llevó a la clínica. Es una forma de castigarte, porque hay pocas cosas que hagan que una madre se preocupe más que cuando Exacto. no come. Entonces, es una moneda de cambio que muchas veces tienen los niños. Esto es algo conductual que de repente también debemos aprender a manejar, y no siempre se hace tan fácilmente. Exacto.